7, 8 minutos, amigos. Nuestro próximo invitado, Alberto Aranguibel, diputado constituyente, periodista y analista político. Alberto, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Un placer. Igualmente, igualmente. Bueno, Alberto, primero tus impresiones. ¿Cómo viviste la jornada de ayer? ¿Qué observaste? Por supuesto, el análisis sobre la cifra que se reveló anoche después de las 10 de la noche por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Bueno, en primer lugar, yo tuve oportunidad de hacerme una visual más o menos amplia del evento porque dediqué todo el día, casi todo el día de ayer, a recorrer en el área metropolitana de Caracas por distintas zonas en las que quería tratar de no solo ver lo que estaba sucediendo, cuál era la movilización que había del pueblo con este llamado a referéndum, sino constatar cómo estaba funcionando la maquinaria electoral, entendiendo por ella pues todo lo que comprende no solo el Plan República, sino toda la disposición de mesa, etcétera, y consultando la opinión, fundamentalmente, de quienes estaban al frente de las mesas, de alguna manera entender qué pasaba y cuál era la impresión que se tenía del evento, más allá de la que pudiera tener yo. Eso me permitió constatar varias cosas. Primero, la consistencia de la cifra que fue dada en ese boletín de anoche por parte del Consejo Nacional Electoral. Sí, hubo la impresión en algunos sectores y algunos otros quisieron hacerlo sin la impresión, sino por la necesidad de tratar de negar la realidad de que no había tanta afluencia de gente en los centros de votación como ha habido en otros eventos. En eso hay que acotar, en primer lugar, nunca ha habido en un país presidencialista como Venezuela elecciones más importantes que las presidenciales o la elección de gobernadores, etcétera. Cuando se trata de una elección de esta naturaleza, no hay la misma capacidad de movilización y eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que era más determinante aquí de esa impresión que había inicialmente de que no había la totalidad del electorado movilizado, fue sin lugar a dudas el efecto del precisamente la activación que hizo el Consejo Nacional Electoral en su plenitud para llevar a cabo este proceso. Es decir, aquí estaban todas las mesas electorales, no la concentración que se hizo, por ejemplo, en la primaria, nucleando infinidad de mesas en una sola, lo que hacía que la gente se viera obligada, los que estaban acudiendo a ese llamado, a concentrarse en un solo sitio, y eso daba pues la sensación de mayor bulto del que correspondía. En este caso, yo llegué a ver incluso en algunos sitios, en algunas zonas de Caracas, como digo, hasta 3 y 4 centros en una misma cuadra, que estaban abiertos y que estaban funcionando y que contaban con todo el personal necesario para llevar a cabo el proceso. Entonces, sí, había una diferencia que inducía a una percepción distinta. Pero luego, constatando con cada uno de ellos, pude ver que efectivamente la gente había estado yendo, pero como el proceso era tan rápido, en términos de la selección que había que hacer, etcétera, y de depositar el voto, el registro de la identidad de la persona, etcétera, solamente era entregar la cédula, el cartahuella, pasar al voto, etcétera, y ya de una vez estaba de salida. De modo que era muy, muy escaso tiempo el que se necesitaba, lo cual hacía que fluyera mucho más rápido. Entonces pude constatar que efectivamente hubo muchísima asistencia, pero que no necesariamente era percibida desde afuera. Entonces esa es una primera lectura que yo haría con esto de la coherencia de lo que sucedió, de lo que vimos en las calles con la cifra que nos fue entregada anoche. Amigos, estamos escuchando a Alberto Aranguibel, diputado constituyente, periodista y analista político. Alberto, hemos vivido un proceso de convocatoria al referéndum que pasó por la visibilización, el debate, la reflexión, la retoma de elementos históricos, jurídicos, y eso fue muy saludable. Además, eso en paralelo con una campaña de convocatoria que también se apoyó en esos elementos históricos y jurídicos. También la información que fluya
va a ser importante, porque nos interesará saber de ahora en adelante, después de este camino andado y la responsabilidad que implica haber llamado a un referéndum para conocer la expresión de los venezolanos, qué va a suceder en el plano de las estrategias, las gestiones, las instancias, pero también saber qué pasa del otro lado del Esequibo, qué pasa en Guyana, cómo reaccionan. Fíjate, a mí me pareció muy interesante, no sé si recuerdas este punto que te voy a plantear. Yo estaba de guardia al aire en el operativo ayer, cuando votó el presidente Maduro, vino una pequeña rueda de prensa y casualmente un periodista nuestro le preguntó si en estas horas había comunicación con el gobierno de Guyana. Y la respuesta de Nicolás Maduro para mí tuvo un gran valor informativo porque dijo, mira, algo así como que hemos intentado, hemos hecho un llamado, pero la reacción fue guerrerista. Es decir, fíjate tú, Alberto, si nosotros estamos alegando que debemos retomar lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, una de las grandes metas es volvernos a sentar a conversar y a negociar. Y en este momento las condiciones no están dadas o lucen distantes para ello. ¿Qué opinas tú de esto que te estoy planteando? Que definitivamente el referéndum es un paso más que importante, decisorio en todo esto, aun cuando no es un evento de naturaleza vinculante desde el punto de vista jurídico, como tú lo sabes. ¿Qué es lo que quiero decir? Venezuela, en los últimos tiempos, como lo sabemos y como lamentablemente ha sucedido, ha sido atacada por un sector político que se ha apoyado en la capacidad que tiene desde el punto de vista comunicacional, no solo nacional, sino internacionalmente, para desacreditar, desprestigiar a nuestro país, colocándolo en principio como una dictadura. Una dictadura se traduce en el lenguaje universal de la opinión pública internacional en que hay un sujeto, una suerte de criminal, de bandido que está usurpando el poder en un país y que el resto de la población está sometida y que no quiere a ese individuo. Esa es la impresión que se trata de transmitir. Por eso se ha empeñado tanto la oposición o esa oposición ultra radical en tratar de desprestigiar a Venezuela por esa vía. Una vía completamente no solo inútil, sino completamente inconveniente, porque como se ha visto, como todo el mundo lo ha podido constatar, no solo en el país, sino incluso cuando sale, cuando viaja o cuando vienen extranjeros al país, es que el desprestigio no es contra el presidente Maduro, el desprestigio es contra Venezuela. Entonces hay un descrédito del país que hay que recuperar. Ese descrédito fue el que permitió que en un momento determinado Guyana, asusado por supuesto por las transnacionales que están detrás de ella, entendieron que había una oportunidad, como fue siempre la excusa que hubo a lo largo de la historia para tratar de acecharnos y de robarnos, de despojarnos, no solo de nuestro territorio, sino de nuestra riqueza, etcétera, que fue lo que se quiso dejar claro durante toda esta campaña informativa, como tú lo has mencionado. Entonces, esa necesidad que tiene Venezuela de recuperar su imagen es lo que permitirá, primero, inhibir toda esa agresión que supone que Venezuela es un país que está completamente desmovilizado, que no tiene ninguna coherencia con sus postulados libertarios y soberanos, sino que quiere salir de una dictadura, etcétera. Y eso es lo que hace esta gran convocatoria, esta movilización masiva del pueblo en defensa de su territorio. Inhibir esta agresión por una parte y luego dejarle claro al mundo entero que en Venezuela hay un pueblo decidido a defender, a luchar por lo suyo, que no es una idea antojadiza de un individuo o de un pequeño sector, etcétera, como lo han querido presentar, y eso tiene, por supuesto, un poder extraordinario. Como te digo, no es un evento vinculante desde el punto de vista jurídico, pero es muy poderoso este referéndum desde el punto de vista de la capacidad que tiene de inhibir la agresión, de poner en sus cabales a órganos como la Corte Internacional de Justicia, etcétera, que tienen que entender que aquí hay un pueblo que no va a permitir que se le arrebate lo que le corresponde por derecho, por historia y por todo, pues lo que dicta los documentos que poseemos los venezolanos en defensa de nuestro territorio. Alberto, te agradezco estos minutos y espero que podamos retomar
estos temas de manera consecuente. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda tu audiencia. Alberto Aranguibel, diputado, constituyente, periodista y analista político, compartiendo su visión, su análisis sobre la jornada de ayer y colocando hacia el horizonte los próximos escenarios. Volveremos.